0.84%, un incremento mucho más relevante, y también la inflación anual en ese momento, anualizada, era de 7.99%, prácticamente el 8%. Las expectativas del Banco de México, de las más recientes, es que la inflación en este año se alcance o tenga niveles de 4.70%. Eso es mucho, es poco, lo veremos en la siguiente gráfica que voy a presentar, cómo ha venido comportándose la economía en los últimos meses. Solo permítanme leer un comentario aquí en el chat. Solo buenas tardes, ok. Buenas tardes. Bueno, entonces, aquí el nivel actual. En el último mes, junio, representó un incremento de 0.10% en relación al mes de mayo. Pero ¿cómo se ha comportado entonces, les decía, en los últimos meses? Bueno, espero que esta gráfica podamos entenderla, podamos analizarla. Es el nivel del INPC precisamente desde 2008, enero de 2008. Déjenme buscar aquí el puntero. Desde enero de 2008, más o menos en niveles abajo del 4%. Vean qué tanto se mueve la inflación, es un indicador que constantemente está moviéndose, depende de muchos factores, como les comentaba, y entonces es muy volátil. Y es todo un reto para el Banco de México, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantener la política económica adecuada para contener los precios. Yo les comentaba, por ejemplo, la última inflación que tenemos reportada era de niveles de más o menos del 5%, ¿es baja o es alta? Bueno, si consideramos que para el Banco de México la meta de inflación casi siempre, más bien siempre es 3%, más menos 1, quiere decir que hay una barrera, digamos, donde se considera una inflación controlada entre el 2 y el 4%, más o menos vendríamos por acá. Podemos ver que a partir de la pandemia, curiosamente aquí en los meses de la pandemia hubo una baja, pero de ahí en adelante ha sido un incremento generalizado de los precios como tal. El año pasado, más o menos por estos meses, teníamos niveles de más de 8, casi el 9% en la inflación anualizada. Afortunadamente ha venido cediendo y hoy se encuentra aproximadamente en niveles del 5%. ¿Sale? Este es el comportamiento del INPC en los últimos 5 años. Voy a sus comentarios. Gracias, Moisés. Muy buena tarde. Bueno, entonces, este es el comportamiento de la inflación a través de este índice, el Índice Nacional de Precios del Consumidor, que calcula el INEGI. Aquí les dejo la liga en donde pueden encontrar esta gráfica y mayores, digamos, más desglosado de la información en relación a la inflación, pero bueno, aquí para efectos de esta charla pongo esta gráfica que me parece la más completa. Entonces, efectivamente, la inflación actualmente está en niveles elevados, pero del último año para acá, de los últimos meses, hemos tenido poco a poco una baja en esta inflación. Veremos por qué, o una de las razones de por qué, cuando hablemos de la tasa de interés. Continuando con este tema, les presento esta gráfica interactiva. Ahí está la fuente para que la puedan revisar, donde compara los niveles inflacionarios de la mayoría de los países. Y nos damos cuenta que México, si bien no está en los verdes más fuertes, que sería la menor inflación, sí está en un verde, digamos, un poco débil, quiere decir que está en la inflación más o menos controlada. Por supuesto, si nos vamos a los rojos más intensos, como los casos de Venezuela por ahí, Argentina, vemos situaciones súper dramáticas con inflaciones de más de 300%, casi 400%, ¿no? Son situaciones muy complejas. Imagínense que las cosas en un año suban 4 veces su precio. Es algo de verdad de las cosas, como les comentaba cuando iniciaba con este tema, ¿qué más impacto tienen en los bolsillos? Por supuesto, en la calidad de vida, en el bienestar en términos generales. Por lo tanto, es tan relevante que se ponga atención a este indicador, a una costa de otros. Ahorita lo podremos ir viendo, lo podemos ir analizando un poquito más a fondo. Pero bueno, les dejo la gráfica y les dejo la liga para que tengan la posibilidad de revisarlo. Estamos, digamos, en términos regularzones en este tema, ¿no? En comparación con el mundo y con estos datos pues reales y además vigentes. Todos son muy, muy recientes estos datos. Y bueno, les preguntaría como dinámica en relación específicamente a este tema de la inflación. ¿Cómo afecta la inflación en los planes y objetivos de su negocio o empresa? Quizás nos puedan platicar así muy brevemente en el chat cómo les ha afectado, ¿no? En los últimos meses este incremento que se dio desde junio del año pasado y además cómo les ha ido con la baja en los últimos meses, en los últimos 3 meses quizás,
¿Lo han notado? ¿Lo han percibido? ¿Cómo les ha ido en este sentido directamente en sus empresas? Me gustaría mucho que me apoyaran y leerlos aquí en el chat. Muchas gracias, Araceli. La inflación nos ha afectado día a día. Yo surto semanalmente y es sorprendente cómo cambian los precios. Muchas gracias, Araceli. Me gustaría que me nos comentaras si esta baja que muestra la gráfica del INPC, tú la has podido palpar, la has podido corroborar, digamos, así como, por supuesto, que cuando se incrementa lo visualizamos inmediatamente, ¿no? Muchas gracias de antemano. Ismael, tener que ajustar el producto, por supuesto, ¿no? Si nuestros márgenes se empiezan a ver apretados, bueno, tiene que haber un ajuste y bueno, ese termina yéndose hacia el consumidor, ¿no? Al final es el que paga, digamos, el precio, tal cual. Sofía, los proveedores de mi cafetería suben los precios, pero nunca he visto que los bajen, ¿ok? Bueno, sí se llega a dar en algunos casos, regresaría al ejemplo de los vehículos, ¿no? Quizás ya se esté controlando el mercado, pero se ve difícil que podamos ver que vayan a la baja, ¿no? El servicio, ok, Ismael, gracias. Sofía, desde que abrí la cafetería hace 3 años, he tenido que subir los precios 4 veces. Sí, es un tema, como les comentaba, que va directo, ¿no? No hay mucho margen aquí para dónde hacerse, porque si nuestro margen de ganancia se aprieta, tenemos que ajustar, evidentemente, si no, ya no es negocio. Manuel Meyer, mi poder adquisitivo ha bajado, yo que rento departamentos y no he subido mis rentas, pero todo lo que compro sube sin parar y cosas a más del doble. Justo lo que comentaba, estimado Manuel, muchas gracias. Si el margen se achica y yo no ajusto mis precios, bueno, pues entonces me pongo en problemas, ¿no? En situaciones complicadas. Ajustar precios, Carlos, muchas gracias. Ángel, en época de pandemia fueron muy fuertes las pérdidas, ahora ha empezado a cambiar, pero la paridad cambiaria ayuda. Ese es, digamos, el otro lado de la moneda. Muchas gracias. Elaborar futuro y presente, tener en cuenta los porcentajes. Muchas gracias, Carlos. Miguel Fernández, en mi caso no ha sido notoria la baja inflacionaria, ok. Ismael, en algunos productos perdón, no he tenido incremento, pero en otros sí. Sí hay ajuste de productos al alza. Muchas gracias. Héctor Eduardo, a mí me afecta ya que mi planeación no la puedo proyectar a largo plazo. Y otra problemática es la baja del dólar. Bueno, fíjate, aquí es interesante, Héctor, porque en tu caso, además de afectarte, digamos, el tema de la inflación, por tu giro de negocio, entiendo, te afecta también el tema del dólar, ¿no? Que está también bajo. Supongo exportas. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Perdón que me atore, pero tengo varios. Araceli, no solo yo, preguntemos a las amas de casa, que son las que hacen milagros con el poco dinero que hay. Mi negocio no permite el ahorro para canalizarlo a futuros proyectos y no hay crecimiento. Muchísimas gracias, Araceli. Moisés, yo distribuyo productos de tecnología y por la inflación los precios tienen variaciones casi todos los días. Ese es un reto muy fuerte, estimado Moisés. ¿Cómo ajusto si los precios se están moviendo todo el tiempo? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Créanme que nutren mucho esta charla y nos permiten tener diferentes perspectivas de todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos avanzando. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? De cómo considero que puede impactar en un momento dado la inflación en las empresas. Ya la mayoría los comentaron ustedes, ¿no? Pero puede traer consigo un incremento de los insumos, mercancías, servicios, lo que disminuye mi margen de ganancia implica que tenga que trasladar ese incremento de precios al cliente final, lo cual en un momento pudiera reducir mis ventas y en términos generales el dinero pierde su valor de forma acelerada. No sé si les ha tocado ver, les hablaba de Argentina, una situación realmente complicada, pero hay cosas que a veces dices, ¿qué está pasando, no? En Argentina estaba leyendo una nota hace unos días. Los restaurantes están en general con mucho trabajo porque la gente, como sabe que el dinero va a perder valor tan rápidamente, tiende a gastarlo, ¿no? Tiende a darse, curiosamente, ¿no? Algún lujo, como ir a un restaurante quizás caro, ¿no? Porque si no, de todas formas, el dinero ya no va a tener valor. Entonces, es curioso, es curioso. Lo que es un hecho es que este indicador, como les mencionaba, es el que tiene el mayor impacto en todos, en las personas y además en el corto plazo. Como decían algunos, Moisés, si no mal recuerdo, día con día. Entonces, pues hay que prever en ese sentido hasta donde nos sea posible. Bien, muchas gracias. Vamos entonces con el siguiente tema, Producto Interno Bruto.
Araceli, perdón, tengo que estar checando y reajustando a diario y mi herramienta fundamental es el presupuestar. Excelente, Araceli, muchas gracias por ese comentario. El presupuestar con ciertos márgenes, ¿verdad? Porque si no, de todas formas, ese presupuesto no nos ayuda de mucho. Tener márgenes y esperar, digamos, un ajuste poco a poco que pueda mejorar. Les comentaba, la inflación empieza a ceder un poco, pero bueno, no implica que quizás de un día para otro vayamos a ver el impacto en ese sentido, ¿no? Como quizás en el otro sí lo podemos visualizar. Vayamos entonces al siguiente aspecto que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Seguramente lo habremos escuchado en algún momento, sobre todo porque es el indicador más importante para medir cómo se va comportando la economía en un país. De repente tiene muchas críticas, porque el hecho, por ejemplo, de que el Producto Interno vaya muy bien, el Producto Interno Bruto vaya muy bien, no implica necesariamente que, digamos, tenga un aporte directo en las vidas, como sí la inflación. Sin embargo, bueno, pues es el indicador de referencia y debemos conocerlo para tener un panorama de cómo se está moviendo la economía. Es quizás el indicador más, quizás es el indicador más relevante en cómo se va comportando una economía. Veamos cómo nos ha ido. En principio de cuentas, igual que en el tema de la inflación, mencionaremos un concepto, una definición. El Producto Interno Bruto o PIB es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país, entidad federativa, inclusive en los últimos meses he tenido la oportunidad de ver algunas estimaciones a nivel municipio, durante un periodo de tiempo, ¿no? Generalmente un año o un trimestre. Este concepto es del INEGI, quien por cierto se encarga de calcularlo. ¿Cómo se calcula? Bueno, la fórmula, digamos, más simplificada del tema del Producto Interno Bruto es a través del consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos y ejercemos un gasto, estaríamos ahí generando consumo, estamos aportando de alguna manera al PIB, ¿no? Cuando como empresarios generamos alguna inversión, estamos aportando al PIB. El gasto se refiere sobre todo al gasto gubernamental. Por eso seguramente han escuchado en las noticias, ¿no? En algún momento, que el gobierno tiene que empezar a gastar para detonar el crecimiento económico, ¿no? Creo que aquí el sector en donde más se ve reflejado este aspecto es el de la construcción, ¿no? Cuando el gobierno empieza a invertir en infraestructura, en proyectos pues, de gran magnitud, como es para la capacidad del gobierno federal, entonces viene la derrama económica, ¿no? Es la relevancia del gasto. Y luego las exportaciones menos las importaciones. En uno de los últimos temas estaremos analizando cómo andamos en ese equilibrio, ¿no? De lo que vendemos al exterior y lo que compramos del exterior. Y entonces, esta es como tal la fórmula de cálculo del Producto Interno Bruto, resumida C más I más G más X menos Y. Existen dos medidas fundamentales del PIB, dos visiones, diría yo, de cómo se puede interpretar. Por un lado, tenemos el PIB a precios corrientes o nominal. Imaginémonos que esta cantidad de dinero es lo que ustedes ven en sus estados de resultados año con año, ¿no? Probablemente puedan ver un incremento en las ventas de sus empresas, en sus ingresos, pero si consideramos el tema de inflación, a lo mejor lo que vendí este año no fue tan elevado, fue más bien a consecuencia del incremento de mis propios precios. Eso sucede también con el PIB. Si solamente midiéramos el PIB en términos de los pesos de cada uno de los años, la verdad es que siempre tendríamos un incremento porque en general siempre hay una inflación. Lo que se hace es ajustar esos precios y se llama o se considera que se tienen precios constantes o reales. Se toma un año como referencia, se aplica la inflación a cada uno de esos años, ese proceso se llama deflactar y entonces podemos comparar, por decirlo así, manzanas con manzanas y peras con peras. Podemos comparar pesos del mismo año y entonces sabremos con mayor certeza el incremento real o en un momento dado el decremento que existió de nuestro Producto Interno Bruto. Lo vamos a ver con un poco más de detalle en algunas gráficas que traigo de los históricos, pero analicemos siempre estos dos temas. Cuando escuchemos noticias, cuando veamos alguna nota, alguna gráfica, siempre se tiene que mencionar si son precios corrientes o nominales, lo cual no nos da un panorama tan real, o si son precios constantes y tiene que mencionar el año de referencia. ¿De acuerdo? Ahorita veremos algunos ejemplos con precios constantes o reales.
Bueno, si entramos a la página de INEGI, ahí se los dejo, temas y PIB en particular, podremos ver que hay que hay información actualizada, pero en términos del porcentaje, de la variación porcentual. Este, por ejemplo, es del primer trimestre de 2023, fue la última información que encontré la semana pasada que actualicé esta presentación. Ahí mismo menciona que la siguiente actualización se dará en unos días, el 31 de julio, pero en este entonces, o la información que inclusive sigue vigente al día de hoy, menciona que el PIB en el primer trimestre de 2023 creció 1.1% respecto al trimestre anterior, es decir, el último trimestre de 2022, y creció en 3.8% en relación al primer trimestre de 2022. Generalmente son las formas en las que se compara el crecimiento porcentual del mismo trimestre en relación al anterior o del mismo trimestre del año anterior. En la primera fila tenemos el PIB total, pero también lo tenemos desglosado por actividades primarias, donde se encuentra sobre todo el tema del campo, ¿no? El tema agrario, el tema agropecuario. Luego las actividades secundarias, que es el tema de industria, los que se dedican sobre todo a procesos de transformación. El sector de la construcción también entra en esta actividad secundarias. Y las actividades terciarias, que son comercio y servicios. Podemos ver que no a todos les va igual. Por ejemplo, las actividades primarias tuvieron un decremento en el primer trimestre. Esto generalmente se debe a los tiempos de cultivos, ¿no? O a la temporalidad que implica la actividad primaria. Bueno, aquí tenemos datos ya en pesos, de hecho en millones de pesos a precios de 2013, lo que les comentaba, pero a este nivel de detalle, la información más actual está al cuarto trimestre de 2022, es decir, cómo cerramos el año pasado, y podemos encontrar la comparativa entre 2021 y 2022, trimestre por trimestre, de Producto Interno Bruto general y por actividades primarias. Podemos ver el comparativo. Creo que es más fácil si lo visualizamos en una gráfica que les voy a presentar en un momento. Déjenme ver aquí un comentario. Por estado, ¿cómo se calcula, Carlos Estrada? Me imagino te refieres al PIB. Voy a mencionarles casi al final de la charla una imagen de la página del INEGI, donde en su página principal te aparecen los indicadores a nivel nacional, pero luego abajo tiene un mapa interactivo, donde puedes identificar por estado cómo se comportan cada indicador. El más importante es el PIB, casi siempre está actualizado, los demás de repente tardan un poquito más, pero también hay que considerar que siempre se tiene prioridad de conocer el PIB nacional, bueno, el PIB nacional, y luego los estados vienen un poquito más, con un poco mayor de atraso. Y si me voy al municipio, no se diga, ¿no? Cada vez es menor, digamos, la prioridad en ese sentido. Bueno, ahí tiene un mensaje de Moisés Gilberto. Entonces, comentábamos en relación al PIB. Vámonos a ver esta gráfica. Un segundito. Ok, antes de la gráfica, expectativas. ¿Qué espera, en este caso, el Banco de México en relación al Producto Interno Bruto? Es interesante porque, como les mencionaba, es la expectativa de la economía en su conjunto. Entonces, hace unos días, el 31 de mayo, también fue la última nota que encontré, o la más reciente, el Banco de México incrementó sus perspectivas de crecimiento económico a 2.3%. Quiere decir que estaba todavía más baja la expectativa. Bueno, de hecho ahí menciona desde 1.8%. Entonces el Banco de México mejoró las perspectivas, sobre todo considerando la inflación que empezaba a mejorar. Y entonces el Banjico, digamos, la expectativa actual es que vamos a crecer este año al 2.3%. Y para el 2024, no son tan buenas noticias, se tiene una expectativa de parte del Banco de México del 1.6% en crecimiento PIB. ¿Eso es mucho o es poco? Lo vamos a ver en la gráfica siguiente, pero tengan en mente esta información, por favor. La expectativa es que crezcamos al 2.3% este año y al 1.6% el año siguiente. Por otro lado, siempre es importante revisar diferentes fuentes, ¿no? El Banco de México, a pesar de que es una institución autónoma, bueno, no deja de ser parte del gobierno, y entonces veamos también unas perspectivas, en este caso externa. Tomé a BBVA en un informe que publica regularmente que se llama Informe Situación México. Ellos también revisaron al alza, es decir, mejoraron las expectativas de crecimiento para este año, pero ellos dicen que es a 2.4%.
Y también consideran que el 2024 va a ser un año complicado y vamos a crecer 1.8%. Entonces tenemos aquí dos perspectivas. Curiosamente aquí la perspectiva, digamos, del sector privado es un poquito mejor que la oficial, ¿no? Pero bueno, lo importante, como comentaba, no recuerdo ahorita quién, nos sirve de referencia para hacer presupuestos. Esta gráfica es a la que me refería. A mí me pareció muy interesante, les dejo ahí la liga. Es la variación porcentual desde el 81 hasta el 2020, 40 años de informe económico. ¿Cómo ha sido la variación en porcentual? Ojo aquí, es la variación porcentual anual desde este año que les mencioné y cómo se ha ido comportando el PIB, cómo ha ido creciendo o decreciendo. Y podemos ver ahí señalizados, eso me pareció muy interesante, el contexto de, sobre todo las bajas, ¿no? Las diferentes crisis que nos ha tocado vivir, quizás algunos no todas, a lo mejor aquí gente más joven, pero por ejemplo, aquí en el 83 ya se mencionaba una crisis económica, yo era muy chiquito, no me pregunten qué había. Luego en el 86, otra baja relacionada con la caída de los precios del petróleo. Esta creo que sí ya nos tocó a todas y la tenemos por ahí como una herida muy presente. La devaluación del 94-95, ¿no? El error de diciembre, todas estas situaciones tan complejas y la devaluación del peso mexicano. Ojo, todavía hablamos de devaluación. Platicaré un poquito al respecto cuando hablemos de tasa de cambio. Pero aquí todavía se habla de la devaluación del peso mexicano y una caída de menos 6.3% en el Producto Interno Bruto. Pero bueno, antes de pasar adelante, aquí vemos cómo las tasas de crecimiento año con año más o menos son del 2, 3, 5, ya es una gran tasa de crecimiento. Aquí en 94, antes de la crisis, se incrementó el PIB casi 5%. Este 6.8% sobre todo corresponde a un rebote, ¿no? Hubo una baja tan fuerte que luego, pues evidentemente, se tiene que tener este efecto de rebote. Luego aquí vemos una baja nuevamente en el 2001. No es 4%, es 0.4%, aquí hay un error, es 0.4%. Más o menos números buenos entre 2002 y 2008. En 2009, no sé si recuerdan la crisis económica a nivel mundial que inició en Estados Unidos en el sector inmobiliario, ¿no? Una burbuja que se creó y bueno, todas las burbujas explotan, entonces vino a traer un efecto a nivel mundial y México no fue la excepción, menos 5.3% fue la caída. Aquí es donde les digo el rebote natural, luego una más o menos estabilidad, 3.7, 3.6, hasta 2019, que ya hubo un estancamiento económico. En 2019, menos 0.2, casi nada, pero sí hubo un estancamiento, no crecimos. Y luego la pandemia por COVID-19, menos 8.3%. Entonces, como para que tengamos en referencia este dato, este porcentaje en la economía, ¿qué implicó en mi negocio, en mi persona inclusive? ¿No? Eso es la mejor referencia que podemos tener. Les digo, de repente el PIB es un indicador muy impersonal, pero nosotros sí podemos ver, bueno, esto me pegó de tal forma, ¿no? Y bueno, también mencionar cuando va bien, qué tan bien nos impacta. Y esta es otra forma de ver la misma información, aunque tengo un poco de menos rango en cuanto a años. Esta es una elaboración propia con datos del INEGI, que ahí les dejo también la liga. También aquí estamos hablando ya de cifras en miles de millones de pesos a precios de 2013. Y lo que quise poner aquí fue esos porcentajes, cómo se ven en pesos, ¿no? En el PIB. Y aquí tenemos, por ejemplo, la crisis del 2009, que les decía, nació en Estados Unidos. Aquí tenemos la pandemia. Entonces, este bajoncito en el PIB, que en una gráfica pareciera no gran cosa, fue el impacto por la pandemia, que todos sabemos de qué manera pues nos impactó, valga la redundancia. ¿Sale? Les dejo aquí también como para mayor referencia al cuadro de 2018-2022 con mayor detalle, las cifras en miles de millones de pesos, ojo aquí, a precios de 2013. Espero que con estas dos gráficas podamos tener un panorama más amplio de cómo impacta el PIB y lo más importante, cómo estas bajas y subidas en el PIB nos han impactado en nuestro negocio. Por supuesto, también a partir de aquí podemos visualizar qué seguiría, ¿no? Recordemos que se tienen expectativas para este año de un incremento de 3% y luego un incremento, pero más pequeño para el 2024. Más o menos por ahí viene la economía, son las perspectivas de los especialistas. Bueno, el Producto Interno Bruto es un dato muy interesante porque nos permite no solamente ver a nivel global, sino, ya comentábamos, a nivel entidad federativa, inclusive a nivel municipio, pero en este caso lo vemos a nivel actividades primarias, secundarias y terciarias. No el incremento anual, como ya les había presentado,
sino cómo aportan, en qué porcentaje aportan al PIB estas actividades. Nos damos cuenta que, por ejemplo, las primarias, bueno, han tenido una baja en cuanto a la aportación a nuestro PIB, a pesar de que fuera del tema económico, pues es de donde comemos, ¿no? Las actividades primarias, pero hablando en términos económicos, aportan el 4%. Las actividades secundarias, les comentaba principalmente manufactura e industria, el 32%. Y fíjense, somos una economía que se basa sobre todo en el comercio y los servicios. 64% es la aportación de este sector al Producto Interno Bruto. ¿Sale? Aquí ustedes identificarán en qué sector se encuentran y, bueno, más o menos cómo se va comportando su sector aparte del PIB en lo global, ¿no? Generalmente es interesante conocer mayor detalle. El PIB, como les decía, es un indicador muy global. Ahora, no solamente por actividad primaria, secundaria y terciaria, sino por actividad económica. El comercio aporta el 20% en términos generales, la industria manufacturera el 18%, los servicios inmobiliarios de alquiler 11%, la construcción 6.8%, 7% prácticamente, y el turismo por ahí anda, 6.7%, ¿sale? Para que ustedes identifiquen y puedan consultar la aportación de su sector, bueno, en este caso de su actividad económica. Y aquí este es producto de un proyecto que estuve trabajando, solo para comparar, en este caso tenía datos del PIB turístico y pude comparar cómo se ve la economía en su conjunto y el porcentaje que aporta el turismo, ¿no? Desde el 2015 a 2021, son datos también, aquí omití mencionarlo, pero son precios 2013 también. Entonces vemos cómo es la economía y el casi 8% que aporta el PIB en 2021. También vemos aquí en 2020 el impacto de la pandemia, no solo en la economía en su conjunto, sino en el turístico, en el PIB turístico. Por supuesto, uno de los sectores más afectados. Bueno, pasemos a esta dinámica. Les voy a agradecer nuevamente sus comentarios. ¿Puedo tomar decisiones en mi empresa a partir de conocer el nivel actual y las previsiones del Producto Interno Bruto que ya estuvimos analizando? Por favor, voy a agradecer muchísimo sus comentarios. Aquí les voy dando lectura. Sí, totalmente, Manuel. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, si me pueden apoyar. Les repito la pregunta. ¿Puedo tomar decisiones en mi empresa a partir de conocer el nivel actual y las previsiones de futuro del Producto Interno Bruto? E inclusive, ojalá me pudieran comentar qué tipo de decisiones pudiéramos tomar, ¿no? Muchas gracias. Ángel Saucedo. Sí se pueden tomar decisiones, pero muchas veces son decisiones conservadoras. Bueno, aquí generalmente los especialistas recomiendan, si hago un presupuesto, tener 3 escenarios, ¿no? El escenario que yo considere ideal, pero también un escenario conservador, como tú mencionas, y quizás se vale un escenario, digamos, menos conservador o un escenario un poquito más positivo, porque al final, pues es un tanto impredecible, ¿no? O muy impredecible, mejor dicho, cómo se pueda mover la economía y en particular este tema del Producto Interno Bruto, porque al final engloba prácticamente todo, ¿no? Ismael Pérez, de acuerdo al crecimiento es planear compras más inteligentes y necesarias. Ok, Ismael, muchas gracias. Ahí también entiendo, entraría en juego al hablar de compras la tasa de inflación, ¿no? O la tasa de cambio si estamos comprando en el extranjero. Manuel Meyer, si no se tendrá crecimiento, pues podría yo no tomar una decisión de adquirir equipo para crecer mi empresa y endeudarme. Esa es una decisión muy interesante, un comentario muy interesante, Manuel. Se relaciona más el tema de la deuda, este último concepto que mencionas, con la tasa de interés. Ahorita la vamos a abordar, de hecho, es el tema siguiente. Muy interesante tu comentario. Muchísimas gracias. Bueno, espero que todos y todas podamos ir identificando qué decisiones podemos tomar a partir de este indicador tan relevante del Producto Interno Bruto, sobre todo pensando este 3% que se espera para el crecimiento de la economía en este año. Ya ponía por eso el histórico, ¿no?, del crecimiento para que sepamos más o menos cuál impacto va a tener de acuerdo a otros años que hemos ido creciendo a esas tasas o a tasas similares.
Comenta por aquí María Isabel, considero que sí es oportuno consultar las cifras. Yo compro cacao y lo transformo en malteada. Bueno, ahí todavía estamos hablando de temas más particulares, ¿no? Del sector primario, porque de repente son precios que fluctúan un poquito ajenos al tema, o diferente más bien, del tema de la economía en general. Muchas gracias, María Isabel. Miguel Fernández, la toma de decisiones en mi negocio en este momento conlleva un riesgo en mis cuentas por cobrar. No tengo certidumbre ni confianza. Sí, efectivamente, Miguel, no sé si esto fue a raíz de la pandemia, pero en términos generales hay una situación compleja de cobranza por toda la incertidumbre y todo el impacto que ya vimos que tuvo la pandemia, ¿no? 8% se cayó la economía en 2020. Nieves Trujillo, con base en la inflación, entonces, ¿qué es mejor? ¿Comprar un inmueble para local o rentar? Bueno, la verdad es que aquí depende muchísimo del tipo de negocio que tengas, ¿no? Si, por ejemplo, tengo, digamos, ahí mayor referencia en cuanto a una familia que pueda estar en un determinado lugar por corto tiempo, se puede recomendar más la renta que la adquisición de un inmueble. Si tu negocio tienes expectativas de quizás en el corto plazo te convenga más una renta, tienes menor compromiso para en el largo plazo, en el mediano o largo plazo, ¿no? Pero sí entran en juego muchas situaciones. ¿Cómo esperas no solamente el tema económico, sino el impacto directo en tu negocio? Es una pregunta muy interesante, Nieves. Muchas gracias. Bueno, vayamos a revisar la tasa de interés. Justamente ahorita que comentan algunos y algunos aspectos del tema de endeudarse, ¿no? Justamente hace un par de días teníamos una charla relacionada con diferentes alternativas de financiamiento y mencionábamos que las tasas de interés, bueno, pues son el elemento más relevante, puesto que es el precio que pago por el dinero. Entonces, ¿cómo estarán las tasas de interés? ¿Alguien tiene idea, antes de que yo avance, alguien tiene idea de cómo están las tasas de interés en este momento? Ojalá me pudieran comentar muy brevemente en el chat, por favor. Altas, bajas, o sea, alguien tiene digamos, el dato ahí que me lo pudiera comentar. Ya veo aquí en los comentarios, muchas gracias. Altas, Manuel, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si es cierto lo que nos comenta Manuel. Primero, ¿qué es la tasa de interés? Bueno, ya les comentaba, es el precio del dinero, pero digamos que tendremos que hablar, ahora sí, profundizar un poquito más el concepto de política monetaria. Lo que hace el Banco Central para México, el Banco de México, por supuesto, no confundir, por cierto, con Banamex, con ningún otro banco comercial, es el Banco de México, para administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía. Aquí es donde les comentaba, de repente se tiene que castigar, se tiene que controlar este indicador que sí se puede hacer a través de la política monetaria para contener sobre todo la inflación. Ahorita hablaremos un poquito de eso. En México, el objetivo de la política monetaria es mantener justamente la estabilidad de los precios, es decir, controlar la inflación. Su instrumentación la lleva a cabo el Banco Central en los mercados financieros. La herramienta que utiliza el Banco de México para no desviarse de su meta de inflación es la tasa de interés objetivo. Entonces, es una medida que se toma principalmente para contener, para administrar, para gestionar la cantidad de dinero en circulación y el crédito en toda la economía del país. ¿Ok? ¿Cómo está el nivel actual de la tasa de interés? Bueno, como nos comentaba Manuel, está alta. Esta información es del 31 de marzo, días antes fue el último incremento que autorizó el Banco de México. Subió, técnicamente le llaman 25 puntos base, pero para términos generales o para términos prácticos es 0.25%. Por lo tanto, la tasa se ubicó en 11.25%. La tasa de referencia. La tasa sobre la cual los bancos se financian y por supuesto nos cobran un margen de ganancia cuando ya lo trasladan a los créditos simples, a cualquier tipo de crédito, toman esta tasa como referencia, digamos, es el costo del dinero para los bancos. Con esta decisión se acumularon 15 incrementos consecutivos desde junio de 2021. Quiero que recuerden un poquito, estábamos analizando la tasa de inflación. Junio de 2021 justamente fue cuando la tasa de inflación empezó a crecer de manera más abrupta. Entonces, no es casualidad que a partir de esa fecha el Banco de México esté aprobando
cada vez más incrementos en la tasa, a tal grado de que a la fecha se acumulan 15 incrementos, ¿sale? La tasa pasó de 4% a 11.25%. Quiere decir que si yo contrataba en junio de 2021 un crédito con una tasa de TIE más 5, mi crédito iba a tener una tasa del 9%, 10%, ¿no? Más o menos era una excelente tasa que yo hubiera podido conseguir en ese año, en ese mes y año, junio de 2021. Actualmente, una excelente tasa, que sería lo mismo TIE más 5, debe rondar los 17%, una excelente tasa. Entonces, hay una diferencia importante y todo con base en esta tasa de referencia. Justo hace un momento platicaba con un amigo que me decía, me están ofreciendo una tasa de interés, creo que me dijo del 8%. Y le dije, bueno, está muy raro porque ni el Banco de México tiene esas tasas, ¿no? Entonces, ojo con ese tema. Las tasas actualmente están en un nivel realmente alto. ¿Por qué? Porque es un instrumento para contener la inflación. Pero tiene otro efecto, o tiene otra razón, mejor dicho. ¿Qué sucede con ese capital, con los grandes capitales que invierten dinero en diferentes países? Porque actualmente lo pueden hacer a la mano de un clic, ¿no? Bueno, Estados Unidos, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos también va incrementando la tasa, no a estos niveles, pero sí va incrementando su tasa y entonces puede hacer más sentido que esos capitales, en lugar de invertir en México, inviertan en Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, si nos damos cuenta de las noticias, cada que hay un incremento en Estados Unidos, el Banco de México tiene que responder casi de manera automática, porque si no, esos capitales se pueden ir y entonces afectarnos en otros aspectos como el tipo de cambio, por ejemplo. Les decía, es complejo el asunto, hay mucha interrelación entre los indicadores, pero bueno, por lo menos tener un panorama general de cómo se comportan y por qué se comportan, ¿no? Para tomar decisiones. Por supuesto que eso es lo más importante que debemos considerar como empresarios y empresarias. ¿Qué se espera de la tasa de interés en México? ¿Qué espera el Banco de México que ocurra? Bueno, el Banco de México va a iniciar bajadas en el cuarto trimestre de este año. Es decir, se va a mantener, ya seguramente no se va a incrementar, es lo que comenta el Banco de México, pero hacia finales de este año empezaremos a ver bajas de este tipo, o sea, muy pequeñas, de 11.25 probablemente bajará a 11%. De hecho, se espera que la tasa cierre el año en 10.75%, 0.5% más baja de los niveles actuales, ¿no? Perdón. Al mismo tiempo, espera que durante 2024 comiencen a bajar las tasas y quedemos en términos del 8% para ese año, para 2024. Me preguntaban en el webinar del martes este tema. Bueno, ojalá que alguien de ustedes haya estado en ese momento o quien haya preguntado. Aquí está la expectativa de la tasa del Banco de México, 8% para el siguiente año. Por supuesto, falta mucho, falta ver qué sucede con la economía en general, con la economía global, pero son las expectativas actuales del Banco de México. Déjenme ver sus preguntas, por favor. Carlos Estrada, sí, pues por el tipo de cambio de divisas, pérdidas y ganancias por la misma relación. Ok, sí, pues por el tipo de cambio de divisas, pérdidas y ganancias por la misma relación. Perdón, Carlos, no entiendo muy bien el comentario, pero sí hay una relación entre tasa de interés y tipo de cambio, por lo que les comentaba, ¿no? El tema de que las tasas de interés estén elevadas, México en este caso 11.25%, para los inversores hace sentido traer sus dólares a México y eso implica que haya muchos dólares en la economía y por lo tanto el dólar se abarate, ¿no? Exceso de oferta. Dentro de muchos factores, dentro de muchos factores. Una pregunta, ¿esto significa que el siguiente año sería bueno para solicitar un crédito hipotecario? Gracias. Gracias por la pregunta. Te contestaría de la siguiente manera. Por lo menos va a ser mejor que actualmente, porque la tasa de referencia estará al 8% y actualmente está al 11.25%. De ahí, con más un margen de ganancia, es lo que te puede cobrar un banco por cualquier tipo de crédito, incluyendo, por supuesto, el hipotecario. Entonces, sí, de acuerdo a las expectativas del Banco de México. Hay que estar al pendiente, por favor. Gracias por la pregunta, muy interesante. Y bueno, aquí podemos analizar
nuevamente una gráfica en relación a las tasas de interés. Yo elegí 3 años, aquí les dejo la liga para que ustedes puedan consultarla a mayor plazo. Lo que pasa es que cuando le pones ahí en todos, que es la siguiente opción que te da, ya se vuelve una cosa muy complicada de leer. Pero a 3 años podemos ver las principales tasas que normalmente estamos viendo en las noticias. CETES 28 días, TIE 28 días o la tasa de fondo un día. Y aquí vemos cómo justamente en julio de 2020, ¿no? Por ahí en plena pandemia, estaban bajando, había digamos, la economía estaba atorada por el mismo tema de pandemia, pero a partir de julio de 2021, vean cómo se vienen incrementando las tasas. Y si yo pongo aquí encima la tasa de inflación, van a ver la relación. Pero entonces, la tasa de inflación de alguna manera explica la tasa de interés, porque la tasa de interés responde, es a través de la política monetaria, que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responden a las, a la al impacto de la inflación, o a los niveles de inflación, mejor dicho, y tratan de contenerla a través de este instrumento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu profesión? Disculpa. Bueno, estudié negocios internacionales, estimado Manuel, y luego una maestría en desarrollo regional. María Isabel, ¿el Banco Bienestar se rige por las tasas de interés como los otros bancos? Bueno, sí, tiene que fondearse, ¿no? A través del Banco de México y por lo tanto toma las mismas referencias. Lo que pasa es que el Banco de Bienestar no es una institución o no es un organismo privado, ¿no? No busca lucro, entonces puede ofrecer, por supuesto, mejores condiciones que la banca privada, que sí busca una utilidad. Ok, siguiente dinámica. Menciona los principales impactos para tu empresa causados por el incremento de las tasas de interés. Ya hemos comentado algunos, ¿no? El tema de crédito hipotecario, que por ahí me preguntaban. Manuel también me comentaba, si no mal recuerdo, algo de decisiones de deuda. Pero me gustaría que me comentaran algo adicional. Inclusive, bueno, sigo atento a sus preguntas y comentarios y los agradezco, por supuesto. Ok. Si tienen comentarios, adelante. Yo voy avanzando. Muchas gracias. Ya vi por aquí algunos. También podría afectar los precios. Qué buena pregunta, estimado Ismael. Qué buena pregunta. Sí, ¿por qué? Justamente si reflexionamos un poquito en relación al tema del Producto Interno Bruto, uno de los principales conceptos del Producto Interno Bruto, si recuerdan la fórmula, por cierto, al final habrá un examen. No es cierto. Un tema importante de los componentes del Producto Interno Bruto es la inversión. Entonces, ustedes lo han comentado, para la inversión muchas veces se requiere de un financiamiento, ¿no? Entonces, quizás si yo tenía la idea de, así como el tema de crédito hipotecario que comentaba, de iniciar un negocio, de ampliar mis operaciones, de expandir como tal mi negocio, probablemente deba recurrir por lo menos en alguna medida al crédito. Y entonces, lo que sucede cuando las tasas de interés se comienzan a incrementar desde el lado del productor, desde el lado del inversor, es que o invierto, pero pagando ese costo extra por el dinero, y como decíamos en un momento, trasladándolo al cliente final, ¿no? A través de los precios, o en algún momento dado me aguanto y mejor espero un año para invertir, para comprar una casa ¿no? O para ejercer un crédito hipotecario. Y justamente eso es lo que busca el Banco de México al incrementar las tasas de México, ralentizar la economía. ¿Para qué? Digamos que frena un poquito esa inercia y entonces ese mismo efecto hace que baje la demanda y hace que se contenga la inflación. Es un poco un efecto en cadena. Pero para contestar tu pregunta, si yo me animo a invertir a pesar de las tasas de interés, pido un crédito con esta tasa de interés al nivel actual, pues entonces tendré que trasladar ese costo a el consumidor final. Por lo tanto, sí puede generar alta también, un poquito de alza en los precios, ¿no? Pero la mayoría de las personas van a preferir esperar a que las tasas bajen y entonces eso justamente es el efecto de ralentización de la economía que busca el Banco de México. Espero haber contestado tu pregunta. Muy interesante pregunta. Bueno, vamos a avanzar. De repente se me atora esto. Justamente aquí tengo algunos impactos. A la orden, Ismael. Gracias a ti. Algunos impactos del incremento en la tasa de interés.
El más, digamos, que podemos visualizar en el día a día son las opciones de financiamiento que se encarecen. Les comentaba, si nos hubiéramos aventado con un crédito hace un año, ¿no? Junio, julio del año pasado, bueno, habríamos encontrado tasas más o menos del 12%, vamos a decir. Y si hubiera contratado una tasa fija, bueno, ahorita estaría muy contento porque las tasas están más altas, pero yo sigo pagando un crédito con una tasa prácticamente a la mitad, ¿no? Entonces, estaría muy contento en ese sentido. Contraté una deuda con una tasa baja porque la contraté fija. Sin embargo, y era el ejemplo que ponía el martes, si yo contraté un crédito hace un año con tasa variable, lo que sucede es que el banco mes con mes, perdón, me va a aplicar la tasa vigente. Y entonces yo comencé a pagar una tasa del 12% y hoy estoy pagando una tasa del 18%, ¿no? Esto sucede, por cierto, con las tasas, con las tarjetas de crédito, con la mayoría o con muchas de las tarjetas de crédito. Cobran tasa variable y entonces me aplican el ajuste de la tasa de interés. Mucho ojo con eso. Entonces, las opciones de financiamiento se encarecen, es el efecto, digamos, más relevante en términos de los incrementos en la tasa de interés. Bueno, aquí justamente lo menciono, financiamientos con tasa variables, ojo con ellos. Como les comentaba, entonces, a raíz de este incremento se limita la inversión en el consumo y el consumo. Hay una ralentización de la economía, pero por otro lado, como también ya lo mencioné, hay una mejora del rendimiento de las inversiones. Si nos ponemos del lado de los inversores, hace un año tenían unas tasas más bajas de las que actualmente existen en el mercado. Por supuesto, estas tasas para los inversores siempre deben ser mayores a la tasa de inflación, porque si no, no tendría sentido, su dinero perdería valor en el tiempo más que ganar. ¿De acuerdo? Entonces, algunos de los impactos más relevantes o más visibles, diría yo, del incremento en la tasa de interés. Muy bien, vamos avanzando entonces, espero que vayamos bien. Ojalá me pudieran comentar en el chat brevemente cómo vamos, cómo se sienten. Yo mientras entro al siguiente tema, que es también muy interesante, la tasa de cambio o el tipo de cambio. ¿Qué es? ¿Qué es el tipo de cambio? Creo que eso también lo podemos tener más o menos digerido, ¿no? Es la cantidad de una moneda que pueda adquirirse con una moneda Y, es decir, cuántos pesos mexicanos necesito para comprar un dólar. Fundamentalmente existen dos tipos, también un poquito como el PIB, de calcular o de medir el tipo de cambio, real y nominal. El tipo de cambio real indica la relación que existe cuando un individuo quiere intercambiar productos o servicios entre dos naciones, mientras que la tasa de cambio nominal es el vínculo directo entre una moneda y otra extranjera. Vamos a analizarlo con mayor detalle cuando veamos este tema de la tasa de cambio representativa del mercado. Se trata del indicador oficial de las comparativas entre nuestra moneda y las extranjeras. Y aquí retomo el comentario que hacía cuando veíamos la gráfica del PIB y sus variaciones porcentuales anualmente. Les mencionaba, en el 94, 95, se hablaba de la crisis por la devaluación del peso. Sin embargo, precisamente a raíz de ese momento, a raíz de esa crisis, de esa decisión tan compleja para todos los mexicanos, tan dura, se cambió la forma de llevar la tasa de cambio y entonces actualmente esos ajustes que existen entre la tasa de cambio se llaman apreciación y depreciación. Apreciación cuando el peso gana valor y depreciación cuando lo pierde. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, actualmente lo que rige como tal a la tasa de cambio es el mercado, es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sale? Como cualquier otro bien o como la mayoría de los bienes, el peso, la moneda mexicana, igual que la mayoría de las monedas en el mundo, están sujetas a las leyes de la oferta y la demanda. Por lo tanto, ya no es correcto decir se devaluó el precio, el peso, más bien se depreció o se apreció. Y bueno, justamente la política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios. Esta comisión está integrada por funcionarios tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Banco de México. Aquí está el comentario que les hacía. A finales del 94, la Comisión de Cambios acordó que el régimen cambiario en México fuera flexible, el que se determina libremente, obedeciendo únicamente a las fuerzas del mercado, es decir, a la oferta y la demanda. Por eso les mencionaba en la actualidad algunos de
diferentes razones que mantienen al peso en tan buenas condiciones es la cantidad de dólares que existen en la economía, derivados de la tasa de interés que está elevada y atrae moneda extranjera, sobre todo dólares. El tema también de remesas, que han alcanzado niveles muy importantes en los últimos años. Al final también son dólares que llegan a la economía mexicana e implican una mayor oferta de dólares. Y con una mayor oferta de dólares, su precio baja y su precio es el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Esta es la variación en los últimos 10 años de la tasa de cambio, del tipo de cambio. Lo podemos, bueno, esta al ajustarse día con día tiene como que diferentes, muchas variaciones, ¿no? Es como mucho más inestable, pero sí podemos ver ciertas tendencias. En este caso tengo información de 2012. Aquí también en la liga que les dejo del Banco de México, podemos seleccionar ya sea los años que queremos visualizar o de una fecha en particular a otra, ¿no? En este caso fue la fecha de consulta. Y podemos ver cómo había venido incrementándose a partir de 2012, 2014, 2016. Aquí hay un pico por ahí de 2017, a finales de 2017, una bajada, luego se sigue manteniendo una ligera tendencia, una baja en los momentos de pandemia, 2020, luego un incremento muy fuerte, llegó a niveles de 25 pesos y a partir de ahí, con ciertos movimientos, pero una tendencia hacia la baja. Ayer estaba viendo una noticia, no recuerdo si en el Universal o en algún momento, en algún periódico, en alguna página, pero ayer rompía la barrera de los 16 pesos o de los 17 pesos. Llegó a 16 punto y tantos, no sé cómo cerró. Pero bueno, está más o menos en los niveles del 17 pesos por dólar, ¿no? Seguramente ustedes lo tienen también presente. Y aquí reflexionar en este tema, ¿qué impacto puede tener en la empresa? Bueno, los niveles actuales de tasa de cambio baja favorecen las importaciones. ¿Por qué? Porque al hacer la conversión a dólares, entonces los pesos que tengo me rinden más, ¿no? Y entonces puede ser un buen momento para comprar insumos, mercancía, si lo compro en dólares. Yo tengo algunos conocidos que con los tipos, fíjense lo curioso, con el tipo de cambio actual, buscan financiamiento para comprar insumos en dólares porque resultan económicos con el tipo de cambio. Sin embargo, al buscar esas opciones de financiamiento, resulta que las tasas están elevadas y entonces ahí ya entra un poquito un tema de equilibrio, un tema complejo de decidir, ¿no? Oye, pido prestado para aprovechar el tipo de cambio, pero el préstamo va a resultar caro. Hay que hacer muchos análisis, hay que hacer un histórico, una proyección más bien de cómo serían los pagos para saber si vale la pena o no vale la pena endeudarse para aprovechar el tipo de cambio bajo en el caso de aquellas empresas que importan, ¿no? Me voy al caso siguiente. ¿Qué sucede con una empresa que exporta? Yo les ponía el ejemplo de una empresa que estuviera en el sector turístico, ¿no? Y que estuviera, digamos, vendiendo sus servicios turísticos a extranjeros, que de hecho, en los términos de cálculo también se consideran exportaciones, por cierto. La tasa de cambio baja y desfavorece las exportaciones porque nuestros precios se vuelven caros. Un ejemplo de un producto que se exporta mucho, por ejemplo, es el aguacate Hass mexicano, ¿no? Que, por ejemplo, para los temas del Super Bowl, bueno, es una demanda brutal, pero en general para Estados Unidos. El precio actualmente seguramente les afecta porque se requieren más dólares para comprar la misma cantidad de aguacate vendido en pesos. Y ese puede ser el caso de muchos productos, de inclusive servicios, como mencionaba el tema del turismo, en el cual esta tasa de cambio baja no necesariamente es una buena noticia, sino que inclusive puede ser una mala noticia porque afecta su competitividad en cuanto al mercado con el cual estamos comparando la moneda, en este caso el dólar estadounidense. Entonces, mucho cuidado aquí con estos movimientos en la tasa de cambio. Pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. ¿Cómo afecta a su empresa? Bueno, ustedes más que nadie lo pueden saber. Vamos a entrar al siguiente tema, balanza comercial y exportaciones, pero déjenme revisar sus comentarios, por favor. Depende de qué lado se ubica uno, por supuesto, estimado Ángel, y aquí considerar que la economía siempre tiende al equilibrio.
lo vamos a ver justamente en la balanza comercial. Todos los países pretenden exportar sus productos y quisieran importar la menor cantidad. Pero si hiciéramos una, un análisis entre todas las exportaciones y todas las importaciones, veríamos que el resultado al final es el equilibrio. Todo lo que vende otra persona, otro país lo debe comprar, ¿no? Manuel Meyer, los compradores gringos de aguacate pagan en dólares y no incrementan su valor por el tipo de cambio. Ok, entonces lo que me comentas es pagan en dólares y no importa si el peso está diferente, ¿no? Pero bueno, al final hay un ajuste, ¿no? Hay un impacto, digamos, de acuerdo al tema del valor del dólar. Ok, afecta al productor. Bueno, ahí tiene que ver ya con, digamos, negociaciones ya particulares entre el comprador y el vendedor. Y si hablamos de compradores gringos con alto poder adquisitivo, seguramente tienen ahí esas ventajas, ¿no? Lamentablemente. Gracias por el comentario, Manuel. Muchísimas gracias. Vayamos justamente a este tema de las importaciones y exportaciones, ¿no? Ahorita que hablamos del aguacate, a revisar los conceptos de balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Bueno, es justamente cómo se reflejan las relaciones con otros países, ¿no? Cómo está la parte de las exportaciones y las importaciones. Ese equilibrio se conoce o se calcula a través de la balanza comercial. Esta es la relación y el histórico de 2012 a la fecha de las importaciones y las exportaciones. Si se dan cuenta, hay una relación muy directa entre lo que implican las exportaciones y las importaciones. De hecho, en la fecha de consulta, las exportaciones eran de 53.557 millones de dólares y las importaciones 52.388.9 millones de dólares. Es datos del INEGI, ahí les dejo la liga, y entonces podemos ver que hay un ligero saldo favorable en relación de las exportaciones con las importaciones. Pero vayamos a ver un poquito más el detalle, ¿no? No solamente de manera general que cuánto se exporta y cuánto se importa, sino qué productos se exportan, que es interesante ver cómo se comporta cómo se componen las exportaciones, sobre todo las exportaciones en nuestro país, pero bueno, también las importaciones. Aquí está el detalle, espero que sea visible. Este cuadro es un poquito pequeño. Ahí les dejo la liga de todas formas. Es justamente la balanza comercial que presenta el INEGI. Y nos podemos dar cuenta, por un lado, la variación entre las exportaciones y las importaciones. En este caso, para 2022, las exportaciones es el monto que les comenté, se incrementaron 3.2% en relación al 2021. Por otro lado, las importaciones se incrementaron únicamente 1.1% en relación a 2021. Hubo un incremento mayor de las exportaciones que de las importaciones. Luego, si nos vamos al detalle, fíjese lo curioso. Hace un momento también mencionábamos, por ahí del 83, hubo una crisis en México derivado de la baja en los precios del petróleo. Esto es porque nuestra economía en ese entonces dependía en mucha medida de las exportaciones petroleras. Vean la cantidad que hoy representan. 2.581 millones de dólares contra 53.000, que es el total. ¿Dónde está el grueso de las exportaciones mexicanas? Bueno, en las no petroleras, de las cuales las más importantes son las manufactureras, con 47.624 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, hemos pasado de ser una economía dependiente del petróleo a ser una economía que depende más en temas de exportación de la industria de la manufactura. ¿Ok? Lo mismo podría mencionar si comparamos las exportaciones petroleras con las no petroleras. La diferencia es abismal. Si nos vamos del lado de las importaciones, hay una situación muy similar. Las petroleras son 5.209, superiores, por cierto, a las exportaciones. Es más lo que importamos en productos petroleros, no es solamente petróleo. Y las no petroleras, también el gran fuerte está en los bienes intermedios. Esto se explica sobre todo por aquellas industrias que maquilan, ¿no? Entran bienes intermedios, se arman en México, principalmente la industria automotriz, y salen como exportaciones.
como exportaciones manufactureras. Aquí tenemos entonces el detalle de cómo se comporta o cómo está integrada la balanza comercial de nuestro país, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La situación internacional y el comercio exterior impacta de alguna manera a la economía de su negocio o empresa. Una dinámica más. Les agradecería muchísimo sus comentarios en el chat, por favor. Ojalá me pudieran apoyar con sus comentarios. Les repito la pregunta. La situación internacional y el comercio exterior, es decir, estos temas de la balanza comercial, ¿impactan de alguna manera a la economía de su negocio o empresa? Ojalá me pudieran comentar si identifican algún tipo de impacto en sus negocios este tema de la balanza comercial. Muchas gracias, muchas gracias. Miguel Fernández, en mi caso no son situaciones relevantes. Bueno, gracias por el comentario también, Miguel. Ismael, pienso que afecta más a los exportadores, ¿ok? A los importadores también, ¿no? De insumos, de materia prima. Ángel Saucedo, evidentemente que sí, hay algunos bienes que han escaseado por la guerra de Ucrania y Rusia. Bueno, ese es otro aspecto que también el tema global, como mencionábamos al principio con el análisis de Pestel, temas políticos, temas económicos y en este caso hasta el tema de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania tiene un impacto en nuestra economía, ¿no? Sobre todo a raíz de los productos que dejan de importarse porque esas economías pues están, digamos, atoradas con el tema de la guerra. Muy, muy interesante tu comentario, Ángel. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ir al tema siguiente que tiene que ver. Bueno, aquí hay algunos impactos que podría tener nuestra empresa, ¿no? La situación internacional y el comercio exterior impactan en nuestra economía y en los resultados de nuestras pymes. Revisemos algunos casos. Curiosamente, aquí está el tema. ¿En qué nos afecta la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Qué productos se han encarecido? Sobre todo temas que tienen que ver en este caso con la cadena de suministro en temas de energéticos, ¿no? En este tema de Rusia y Ucrania. De hecho, ha afectado a todo el mundo, por supuesto, y en su momento, bueno, tienen que tomarse medidas para esos productos que actualmente no están disponibles en esas economías, se puedan generar en otros lugares. ¿Qué ha pasado con el precio de los combustibles? ¿Cómo influye en el precio internacional? Justamente es el tema que pudiera implicarnos a partir de esta guerra. Aunque en México los combustibles más o menos se han mantenido, ¿no? Por ahí la gasolina debe andar de los 22 pesos, ¿no? Más o menos estable. La recesión de nuestras economías con altas tasas de inflación y su respectiva consecuencia en mayores tasas de interés afectan el comercio internacional. Por supuesto que sí, puesto que al final son costos que se ven reflejados en nuestras empresas. La última pregunta, ¿qué pasa si exportamos menos? Bueno, tan solo de considerar el tema del Producto Interno Bruto y cómo está conformado, cuáles son los factores o las variables que se consideran, nos podemos dar cuenta que una baja en las exportaciones implica directamente una afectación en el Producto Interno Bruto y con él en la economía en su conjunto. Manuel, además hay casos que que usa esos temas como la guerra y saca un lucro indebido al respecto. ¿Sí te refieres a Estados Unidos? Bueno, como les decía, economías fuertes o empresas fuertes tienden generalmente a tomar ventaja, ¿no? Bueno, a raíz de de esos temas complicados, tienden a sacar alguna ventaja, lamentablemente. Y a nosotros nos afecta además porque somos vecinos, ¿no? Muy bien. Entonces, son algunos de los impactos que puede tener este tema del comercio exterior. Al final vivimos en un mundo globalizado y lo que sucede en un lugar termina por impactar en otro. Vamos a revisar este tema de la tasa de desempleo. ¿De qué manera puede tener un impacto en nuestras empresas, en nuestra economía? Primero, preguntarnos o definir un poquito qué es la tasa de desempleo, ¿no? Y vemos que sobre todo se calcula a través de este indicador que es la tasa de desempleo abierta. Es la proporción de la población económicamente activa o PEA que se encuentra desocupada, abierta en un periodo de referencia. Lo primero que hay que definir aquí
para tener un poquito más de claridad en el concepto, es que es la población económicamente activa, ¿no? La PEA. Bueno, es aquella población de 15 años o más que está ocupada, está trabajando o está buscando empleo. Solamente aquellas personas de 15 años o más que no están buscando empleo, están desocupados, pero además no están buscando empleo, no se consideran parte de esta población económicamente activa o PEA. Repito el concepto, población de 15 años o más que está ocupada o está buscando trabajo en el periodo de referencia. Recuerden que esta PEA se calcula a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, aquí está abajo la liga, donde cada cierto tiempo, si no me recuerdo es cada mes, se levanta la encuesta para saber cómo están estos temas del desempleo o, si lo vemos desde el otro lado, la tasa de empleo. En febrero de 2023, la PEA fue de 60 millones de personas. Entonces, de 120 y tantos millones de mexicanos, que somos 125, si no mal recuerdo, más o menos, 60 millones conformamos la población económicamente activa, ya sea que estemos trabajando, tengamos alguna actividad o estemos en busca de ella. De la PEA, de esta PEA, de estos 60 millones de personas, 58.3 millones de personas estuvieron ocupados durante el mismo mes, es decir, el 97.3%. Esto representó un incremento de 2.3 millones más que el mismo mes del año pasado, es decir, del 2022. ¿Sale? Entonces, haciendo un poquito el análisis, la población económicamente activa es aquella que está ocupada o está buscando empleo. En febrero de 2023 eran 60 millones las que conformaban este indicador o este indicador de población económicamente activa, y de ellas 58.3 estaban ocupadas. El resto, 1.7%, estaban desocupadas o desempleadas, que es justamente el indicador que estamos analizando, la tasa de desempleo. Aquí traigo otra gráfica de 2002 a la fecha, ¿no? 20 años analizados, los últimos 20 años, cómo se ha comportado la tasa de desocupación. Vemos, por un lado, que en febrero de 2023 esa tasa era de 2.8%. También podemos identificar cómo se incrementó en algunos años, por ejemplo, en el 2011, 2010, 2011, aquí hay un incremento de la tasa de desempleo, tanto en hombres como en mujeres, hay un pico por aquí. Luego viene una baja. Por supuesto, aquí está el efecto de la pandemia. Fíjense cómo es más que otra cosa en 2021. No sé si estén de acuerdo conmigo. La pandemia nos pegó en 2020, pero el tema económico tuvo un efecto más fuerte hacia finales de 2020 y sobre todo 2021, donde además en enero de 2021 hubo como un rebote, ¿no?, de la pandemia y vino pues afectar muy fuerte a diferentes empresas. Ahí me tocó conocer varios casos, sobre todo en el sector turístico, por mi trabajo en ese entonces, que tuvieron una afectación realmente importante. Y bueno, el empleo no se puede quedar fuera de estos impactos y aquí lo vemos reflejado en esta gráfica. Es interesante que también identifiquemos la diferencia entre el desempleo de hombres y mujeres con los colores, ¿no? En azul está el de hombres y en rojo el de mujeres, y lamentablemente siempre hay un poquito más de la tasa, está un poquito más elevada en las mujeres. Aquí tenemos un cuadro adicional donde podemos identificar diferentes indicadores. Sobre todo vamos a enfocarnos en el tema de la tasa de desempleo, pero vamos a ver un poquito algunos conceptos adicionales. Por ejemplo, la tasa de participación, estamos comparando 2022 contra 2023 y nos damos cuenta cómo esa tasa de participación pasó del 58 al 60%, y luego lo que es exactamente lo contrario es la tasa de desocupación. Estamos considerando entonces la PEA y aquellas que están ocupadas y las que están desocupadas. Podemos ver aquí también la diferencia entre la tasa de desocupación en hombres y en mujeres, y como les comentaba, es ligeramente más amplia en mujeres, sobre todo para 2023, 2.4 contra 3.1, mientras que en 2022 fue 3.7 contra 3.8, había como mayor paridad, ¿no? Hay algunos otros conceptos como tasa de ocupación parcial y desocupación, aquellos que están trabajando medio tiempo, ¿no?, que no están totalmente ocupados, por así decirlo. Este indicador es interesante, tasa de presión general. Aquellas personas que, si bien están trabajando, están al mismo tiempo buscando otro empleo, ¿no?, porque quizás no se sienten a gusto, el salario no consideran adecuado. Es tasa de presión, se refiere así porque están, además de trabajar, están buscando empleo.
tasa de trabajo asalariado, tasa de subocupación, tasa de condiciones críticas de ocupación, y aquí hay otro en el que sí me quiero detener un poquito más, la tasa de informalidad laboral, ¿no? Cuando hablamos de tasa de ocupación es en términos generales, pero de los empleos que están vigentes en nuestro país, hay algunos que están en la informalidad. Y esta es la tasa de informalidad laboral, lamentablemente es muy elevada en nuestro país, 54.6% para 2022 y 55.5% para 2023. Esto es en relación a la informalidad laboral, y la última es en relación a los que trabajan en el sector informal. Un poco la diferencia es, puedo estar laborando dentro del sector formal, pero yo en lo particular no tengo formalidad laboral, no cuento con mis prestaciones, para ser muy breve, muy puntual. Entonces, aquí está la tabla y compara la información nacional. Adicionalmente, están los mismos datos, pero para un agregado de las 32 ciudades más importantes del país, solamente para comparar ahí un poquito cómo se encuentra esa tasa, digamos, urbana de desempleo. La que más nos interesaría sería a nivel nacional, por supuesto. Esta otra la quise poner porque me parece interesante analizar cómo está la tasa de ocupación y desocupación según sexo, ¿no? Y podemos identificar que, como les comentaba, lamentablemente las mujeres tienen peores condiciones. Si vamos a revisar primero el tema de la población ocupada, comparando febrero de 2022 contra febrero de 2023, y nos podemos dar cuenta, el total es 56 y 58, un ligero incremento entre cada uno de los años. Pero luego, si nos vamos a la de los hombres, 34 contra 34.9, y las mujeres también tienen un ligero incremento de 22.1 a 23.4. Revisemos después la tasa de ocupación. El total pasó del 96 a 97.3. En los hombres, de 96.3 a 97.6, y en las mujeres, 96.2 a 96.9. Ahora, ¿qué impacto tiene en nuestra empresa este tema de la tasa de desempleo? Bueno, aquí, más que impacto, creo yo que tenemos que identificar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, las micro, en general a las empresas, como una posibilidad de seguir aportando en la generación de empleo. Son los principales fuentes de empleo en nuestro país, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, y además hay que brindar apoyo para que se sigan manteniendo estos niveles de empleo. Por otro lado, la informalidad, como nos hemos dado cuenta, aumentó, está en niveles del 5.5%, y entonces es necesario tomar algunas medidas para que esto cambie, para que la situación cambie y tengamos mayores empleos formales en nuestro país. También es una tarea por ahí pendiente equiparar el empleo entre las mujeres con los hombres, tanto en cantidad como en calidad. Hay diferentes estudios que muestran cómo las mujeres no solamente tienen menos empleo y menor calidad, menores salarios, sino además tienen algunas penalizaciones, le llaman los expertos, por ejemplo, con el tema de la maternidad. Entonces, hay todavía tareas pendientes en nuestro país para equilibrar el empleo, pero sobre todo en este caso considerar el tema de las mujeres. Y bueno, como tal, nuestras empresas son fuentes de empleos, fuentes para la generación de empleos. Aquí estamos revisando, es lo que les comentaba al principio, no recuerdo quién me preguntaba sobre datos a nivel estatal. Si nosotros entramos a la página del INEGI, esto es lo que nos va a arrojar, nos muestra los principales indicadores. Por ejemplo, les comentaba la población, para 2020, según el Censo de Población y Vivienda, 126 millones de personas, más o menos. Nos muestra el Producto Interno Bruto en su variación trimestral. En este caso, los datos más recientes que vimos tenía disponibles el INEGI, 1% en su variación trimestral y 3.7% en su variación anual. En relación a la inflación, también aquí nos muestra los resultados más importantes, 5.84% en su variación anual y una disminución en su variación mensual, considerando mayo de 2023, y la tasa de ocupación, 3.0% de la población económicamente activa para mayo de 2023. Si bajamos un poquito, en la misma página, vamos a encontrar lo que les comentaba. Este mapa interactivo, donde nosotros podemos seleccionar cada una de las entidades federativas, y de inicio me va a poner los indicadores más relevantes, como la población, en este caso está Aguascalientes seleccionado, escolaridad,
población de 5 años y más, en fin, algunos indicadores generales, pero me puedo ir a esta pestañita, o a esta liga, mejor dicho, para consultar los indicadores más relevantes de cada estado, y ahí podemos encontrar algunos como el Producto Interno Bruto, ¿sale? Con algunas diferencias en cuanto a actualización, pero ahí están los datos para cada entidad federativa, y la página es como tal inegi.org.mx, es decir, la página principal del INEGI. Aquí hay otra referencia que les quiero dejar, que es esta aplicación que se llama México en Cifras, para que puedan ir al Play Store a descargarla, para que tengan en su celular. Tiene indicadores desde demográficos, económicos, noticias, tiene diferentes información muy relevante, y bueno, la podemos traer ahí a la palma de la mano en nuestro celular. Por ahí Abril González levantó la mano. No se puede habilitar el micrófono, estimada Abril. Si me puedes hacer tu comentario en el chat o en el módulo de Q&A, con muchísimo gusto te lo podré responder. Y bueno, vamos a ir a la parte final de nuestro webinar. Todavía tengo algunos temas que tocar, pero es momento de que me apoyen contestando esta encuesta. La va a poner por ahí Miguel en sus pantallas para que me puedan apoyar, por favor. Ya está por ahí en sus pantallas. Les voy a agradecer muchísimo sus comentarios, sus respuestas a esta encuesta, por favor. Y bueno, antes de ir cerrando con las conclusiones, con algunas referencias bibliográficas, estaríamos en la sesión de preguntas y respuestas. Yo he tratado de atender cada una de sus dudas, pero estoy abierto si tienen alguna otra adicional, con todo gusto, o algún comentario. Bienvenido. Mientras recibo algunos comentarios, algunas preguntas, voy a pasar a la parte de conclusiones y recomendaciones. En principio de cuentas, como lo comentábamos, las empresas no son organismos aislados, forman parte de un entorno complejo y cambiante, y por lo tanto debemos estar atentos a ese entorno para tomar las mejores decisiones y adaptarnos a él. Por su propia naturaleza, uno de los principales aspectos que afecta a las empresas es el entorno económico, por supuesto, el cual se mide considerando diversas variables como el Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, la balanza comercial, la tasa de desempleo, inclusive algunos otros que no abordamos en este webinar. Pues sería todavía más complejo, más completo, pero sí se vuelve todo un reto. Sin embargo, estos son los principales. Repasando un poquito, el Producto Interno Bruto como el principal indicador de la economía en su conjunto, la tasa de inflación como aquel indicador que más cercano tenemos como personas y como empresas, porque está constantemente moviéndose y afectando nuestro bolsillo. La tasa de interés como una herramienta que tiene el Banco de México para controlar justamente los niveles de inflación, pero que en su momento puede afectar la economía por el tema de la adquisición de algún crédito, ¿no? Puede ser que detengamos esa decisión de adquirir un crédito hasta que las tasas vuelvan a un nivel más adecuado, como pudiera ser el actual. El tipo de cambio, la balanza comercial y la de desempleo. Es recomendable que la empresa implemente mecanismos prácticos para estar atento a las tendencias y perspectivas en materia económica, a fin de minimizar el impacto de las amenazas y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar en el entorno. Seguramente ustedes, como empresarios, al hacer su planeación estratégica, al hacer sus presupuestos, realizan un análisis FODA, y dentro de ese análisis FODA precisamente están las oportunidades y las amenazas. Algunos de esos indicadores económicos pueden representar o una oportunidad o una amenaza, y por lo tanto afectar las decisiones que ustedes puedan tomar. Entonces, ahí está un repaso muy breve, pero de las principales indicadores que existen en nuestro país en tema macroeconómico. Y bueno, quisiera que me apoyaran nuevamente con la reflexión que hacíamos al principio, a partir de este esbozo que hemos hecho. ¿Cómo consideran que se encuentra la economía en nuestro país en estos momentos, de acuerdo a lo que hemos podido visualizar en este webinar? Ojalá me puedan ayudar con sus comentarios en el chat, por favor.
Muchísimas gracias. Aquí ya veo algunos. Comenta Ali BC. Esto puede salirse un poco del tema, pero acorde con los tópicos abordados, los indicadores de 2024 son positivos para invertir en CETES. Bueno, una pregunta muy interesante, estimada Ali. Te podría comentar así muy brevemente, el principal tema para la inversión en CETES que yo consideraría sería la tasa de interés, ¿no? Ya la veíamos más o menos, la CETES a 28 días está en niveles elevados, por lo que hemos platicado. Sin embargo, ahorita ojalá me pueda ayudar Miguel, si no mal recuerdo, mañana se abordará ese tema de los CETES o la próxima semana, no estoy muy seguro, en particular este tema de la inversión en CETES, pero se va a abordar brevemente dentro de estos mismos webinars, pero para dejarte la respuesta en términos generales, considero que sí, porque las tasas de interés están en buen nivel en ese sentido, desde desde el punto de vista del inversionista. Ángel Saucedo. Como analista financiero te puedo comentar que muy pocas empresas consideran las variables macroeconómicas para temas de proyecciones o presupuestos financieros. Muy interesante el comentario, Ángel. Te preguntaría, aprovechando tu experiencia, ¿consideras que sea una buena práctica o mala práctica? Vamos, lo que buscamos es aportarles en este tema con que puedan sí sumar estos indicadores, ¿no? ¿Consideras que vale la pena o no? Te lo preguntaría aprovechando tu experiencia. Y muchas gracias por el comentario. Ali, muchas gracias, no al contrario, muchas gracias. Ya me apoyó aquí Miguel, para Ali, es la próxima semana y ahorita van a dejar la liga para el registro. Ese tema en particular de los CETES que es muy interesante. Ángel, mala práctica, por supuesto. Ojalá que a partir de este tipo de webinars, y bueno, tú nos puedes ayudar también de alguna manera a sembrar esta necesidad de que lo consideren para mejorar su toma de decisiones. Gracias, Ángel, muchas gracias. Ahí está la liga, Ali, para el registro de la próxima semana y si no estoy mal, el viernes vamos a tener esa charla en particular del tema de CETES. Ángel Saucedo, más bien se basan en noticias de los medios, muchas veces tendenciosas. En ese tema, Ángel, yo solamente comentaría, no me parece para nada mala práctica que se basen en temas de noticias, pero sí que tengamos diferentes perspectivas. Como sabemos, los medios de repente tienen ciertas tendencias, ¿no? No voy a mencionar cuáles, pero sí es importante tener diferentes visiones, ¿no? Los que están un poquito más a favor, en contra del gobierno, o además de los noticieros, contrarrestar con la información oficial y las tendencias de instituciones serias, como en este caso yo abordé muchísimo a BBVA, ¿no? Como su área de análisis económico. Gracias, Ángel. Muy buen comentario. Déjenme ver un comentario de Miguel. Para el tema de las recomendaciones, hay una página o software que ayuda en la implementación de mecanismos para abordar las tendencias en materia económica. Bueno, te voy a dejar aquí justamente en la siguiente lámina, estimado Miguel, la bibliografía y creo que ahí puede haber algunos temas interesantes. Araceli González, excelente ponencia desde la universidad que no veía esos temas y me actualizo mucho, de corazón, gracias. Araceli, al contrario, gracias por tu presencia y por tus comentarios. Muchas gracias a todos. Es muy valioso sus comentarios, de verdad los aprecio muchísimo y creo que nos sirven a todos para redondear un poquito lo que hemos estado platicando. Y bueno, justamente me voy a ir al tema de la bibliografía porque espero que estos les ayuden a lo que me comentaba Miguel, tener algunas referencias para, digamos, de alguna manera sistematizar la toma de decisiones. Pero sí considero que como empresarios y empresarias tienen mucho esa capacidad, además creo que es una necesidad en sus empresas de tomar decisiones intuitivas, ¿no? Entonces, es importante estar atentos a estos elementos, como comentaba con Ángel, tomar diferentes fuentes para tener, digamos, una opinión personal lo más certera posible, pero aquí estos temas les pueden dejar información importante. A nivel de libros, yo tomé como referencia mi libro en la universidad, de Paul Samuelson y William Nordhaus, Macroeconomía con aplicaciones a México. Ya es una edición viejita, actualmente creo que solo es macroeconomía con aplicaciones, pero es interesante porque tiene no solamente la parte teórica, sino además algunas aplicaciones como traté de levantar yo durante la sesión, o de presentar, mejor dicho. La página de INEGI, diagonal temas, donde pueden encontrar principalmente, por supuesto, el tema económico, pero esa institución, como lo saben, tiene diferentes temas que aborda. Esta página en particular del Banco de México, porque es donde se presenta información macroeconómica, pero con términos más accesibles, no tan técnicos. Es muy interesante esta página de Banxico, diagonal CIE Internet.
Aquí les dejé también la página del Museo Interactivo de Economía, mide.org.mx, pero adicionalmente a la página, a quienes estén en Ciudad de México o tengan la posibilidad de darse una vuelta en Ciudad de México, el Museo Interactivo de Economía es de verdad una joya para poder acercarse a estos temas económicos desde un punto de vista lúdico. Tiene diferentes laboratorios, ejercicios, simuladores que hacen que se pueda entender con una mayor facilidad la economía, porque además es muy práctico. Se los recomiendo de verdad, entren a la página, pero sobre todo les recomiendo que se den una vuelta allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Si alguien ya fue, no me dejará mentir, es de verdad muy interesante y además tiene diversos cursos y diplomados, solo que son con costo, pero bueno, ahí se los dejo. Y finalmente, la página del INEGI, pero en particular esta de cuéntame.inegi.org.mx, porque al igual que la que les menciono del Banjico, es información mucho más digerible, mucho más fácil como para tener un primer acercamiento a este tema de la macroeconomía que pues, no es tan sencillo, ¿no? Desafortunadamente es complejo. Muchas gracias. Déjenmela aquí unos últimos comentarios y ya le dejo el micrófono a mi estimado Miguel para el cierre. Araceli González, esto ya lo había leído, perdón. Mi profe decía su clásico lema, la información es poder. Por supuesto que sí, estimada Araceli, la información es poder. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que ahora sí estoy cerrando. Estimado Miguel, muchísimas gracias por tu apoyo y nuevamente solo me resta agradecer a todos y todas por su presencia, por sus comentarios y por su entusiasta participación. Muchas gracias. Al contrario, estimado Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Permítanme compartir con ustedes nuestro programa del día de mañana e invitarlos a que nos acompañen. El día de mañana estaremos presentando el tema proyecciones financieras en el mismo horario de 4:30 a 6:30 de la tarde. Espero puedan acompañarnos y recibir toda esta retroalimentación de nuestros expertos. También invitarlos a que visiten nuestro programa de acceso al financiamiento, donde tendrán un acompañamiento totalmente personalizado y una asesoría financiera, y acompañamiento desde el inicio hasta el final de este programa. Aquí en este programa participan los bancos de nicho e instituciones financieras no bancarizadas. Los criterios para que puedan ser elegibles y puedan acceder a este programa de financiamiento es que sean una pyme mexicana de los sectores industria, comercio y servicios, sean una empresa formalmente formada, valga la redundancia, o una persona física con actividad empresarial, una empresa formal constituida y que tengan antecedentes favorables en el buró de crédito y una situación financiera sana. Deben tener al menos 2 años de antigüedad como empresas o como persona física y comprobar suficiente generación de flujos para hacer frente al financiamiento. Los invitamos a que nos hagan una llamada si están interesados al 800-2215 o enviarnos un correo a info@nafi.gov.mx. También les compartimos en pantalla nuestro código QR para que puedan recibir mucha mayor información. También invitarlos a que visiten nuestra página www.nafin.com. Aquí en la opción 1 de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica pueden navegar en nuestros segmentos y seleccionar el que consideren ustedes de su mayor interés. Tenemos inclusión y educación financiera, formación y desarrollo de nuevas empresas y fortalecimiento y consolidación de empresas. Invitarlos también a que visiten nuestro nuevo portal que es www.nafintecapacita.com. Este portal está disponible todos los días del año, las 24 horas. Pueden acceder a él a través de sus dispositivos móviles, teléfonos, tablets y PCs o computadoras. Hay foros de discusión y noticias de interés empresarial que seguramente serán de su interés. Los invitamos a que se registren. Además, aquí en esta plataforma podrán recibir una constancia al terminar cada curso y aprobar con un mínimo del 80%. También invitarlos a que nos den like en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Nos pueden buscar como @nafinsa, Nafin Oficial o simplemente como Nacional Financiera.
Fabián, nuevamente agradecerte, agradecer a todos su tiempo, su participación y que tengan todos una excelente tarde. Espero nos podamos estar viendo el día de mañana. Hasta pronto. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.
Thank you.